Bueno, ahora sí vamos al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo mantengo unidad es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El que no se mantenga unido a mí, le pasará lo mismo que a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan, las prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Esto es palabra del Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, Jesús obviamente a lo largo de todos los evangelios, los que nos relatan los evangelios respecto a las enseñanzas de Jesús, es que él utilizaba un método para enseñar. ¿Cuál era el método? La ilustración. Hablar cosas espirituales con cosas cotidianas, la metáfora, la parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son demasiado elevadas y muchas veces no se pueden explicar con nuestras palabras. Y a veces los maestros, y principalmente Jesús, tienen que usar cosas cotidianas que nosotros conocemos para poder expresarnos esas verdades espirituales. Claro, para nosotros la vid, ¿no? Las uvas, quizás nosotros vamos a la verdulería y la compramos, no sabemos cómo es el proceso. En la época de Jesús, la sociedad agrícola estaba fuerte y la gente conocía, no había una sociedad tecnológica como ahora y consumista. Entonces, seguramente los discípulos que estaban escuchando entendían cómo funcionaba, ¿no? Una vid. Y Jesús nos dice acá que en la vid, las ramas claramente están unidas a la vid y hay ramas que dan frutos y hay ramas que no dan frutos. ¿Y qué tiene que hacer la persona que lo hace para cosechar y hacer vino o después venderla? ¿Qué tiene que hacer con las ramas que no dan fruto? Tiene que cortarlas, tiene que podarlas, porque esas ramas que no dan fruto terminan perjudicando a la planta, terminan perjudicando a la vid. Entonces Jesús nos pone en dos realidades de la vida, ¿no? Jesús dice: yo soy la vid, ¿sí? Yo soy el parral. ¿Vieron los parrales esos que la gente a veces ponía antes en los garajes pasantes de la casa, que salía la uva chinche? Yo soy ese. Los que permanecen unidos a mí, ¿sí? Las ramas que permanecen unidas a mí y dan frutos, ¿no? Van a dar muchos frutos. Y las ramas que están en esa vid, en ese parral, que no dan frutos, serán cortadas y echadas al fuego, ¿no? Vuelve con estas dos realidades, ¿no? Vuelve con la realidad de que el hombre justo o la mujer justa, que ama a Dios, que sigue sus mandamientos, es una persona que da muchos frutos. Y es una persona que es bendecida por Dios. Y por otro lado, las personas que dicen estar unidas a la vid, que parece que están unidas a la vid, pero que no presentan ningún fruto de vida. Y que no presentan ninguna bendición testimonial en su vida porque no hay uvas en su rama. Entonces, ¿qué hace? Como dije yo anteriormente, las corta. Y estas palabras Jesús se las dice justamente unos días antes de morir, de ser crucificado. Jesús les estaba anticipando un montón de cosas a los discípulos que tenían que aprender a vivir ahora sin su presencia, porque Jesús iba a morir,
resucitar, ascender a los cielos e iba a enviar al Espíritu Santo. Pero Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entonces Jesús no iba a estar más presente como su maestro de la manera que lo tenían. Entonces Jesús se preparaba y los preparaba a ellos también para ese momento. Ahora pensemos nosotros nuestras vidas. ¿Qué significa dar muchos frutos para Jesús? ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a bendiciones materiales? ¿A tener una casa, un auto o 2 casas, muchos vehículos, una buena vida? ¿Se refiere a las cosas terrenales? Sean honestos, de todo lo que han escuchado de Jesús desde este lugar, ¿Jesús se refiere a las cosas terrenales? No. Las cosas terrenales son consecuencias. Consecuencias de muchos factores. Muchas veces, ¿de qué familia venimos? Si venimos de una familia pudiente, muy probablemente heredemos cosas que nos ayuden después, si somos inteligentes, a potenciarlas y multiplicarlas. También puede existir la realidad de que uno haya tenido una cierta suerte en la vida y haya ido bien en un negocio y haya prosperado económicamente. Pero también la realidad es que uno puede haber nacido en un contexto de mucha pobreza, haber salido adelante trabajando, pero tener lo mínimo indispensable. No se está refiriendo a cosas materiales Jesús. Se está refiriendo a frutos espirituales, a frutos del alma. Y piensen lo siguiente. Las lecturas anteriores primero nos hablaban de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿saben qué eran ustedes? ¿A qué se dedicaba? Se dedicaba a perseguir cristianos. Él era un judío celoso de su secta, de su religión, ese grupo de religiosos que perseguían cristianos porque los odiaban. Y en él se presentó un cambio radical de vida cuando se encontró cara a cara con Jesús. Jesús se le presenta en un momento, después de que había muerto, se le presenta y le habla. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo cambia de vida y se vuelve cristiano. Y no solamente se vuelve cristiano, sino que se vuelve un predicador del cristianismo, ¿no? Y es el famoso apóstol Pablo que escribe casi todo el Nuevo Testamento, porque la mayor parte del Nuevo Testamento lo escribe el apóstol Pablo. ¿Qué vemos en el apóstol Pablo? Un cambio de vida. Vemos una persona que pasa de perseguidora de la iglesia y de los cristianos a ser un cristiano, pero completamente comprometido, porque el apóstol Pablo dio su vida por el Evangelio. Y en la segunda lectura vimos a Juan, que decía lo siguiente: si ustedes realmente me aman a mí, la demostración de su amor hacia mí, como Dios, es cómo amen al prójimo. Y aquí está entrelazada esta parábola con la palabra de Juan, en donde nosotros demostramos que tenemos verdaderamente frutos espirituales, en ser simpáticos, en ser agradables, en ser personas con muchos amigos, en ser personas que aparentamos que está todo bien, en ser personas que se la pasa diciendo, ay, bendiciones, Dios te bendiga, aparentando yendo con una Biblia debajo del brazo, yendo a la iglesia bien vestido todos los domingos. ¿Ese es el fruto espiritual? ¿Realmente? ¿Cuántas personas conocemos que son evangélicos, cristianos evangélicos, que se la pasan con Dios en la boca, pero son resentidos, falsos, mentirosos, envidiosos? Personas que ven a su prójimo o a su hermano mal y no les importa. Millones, miles. Todo el tiempo vemos personas católicos, evangélicos, digo evangélicos porque nosotros somos cristianos evangélicos. Mucho. ¿Qué frutos espirituales tienen esas personas? Ellos están unidos a la vid, pero no tienen ninguna uva. Están secos. Y Dios dice, a esos va a llegar un día que los corte. Voy a esperar a que se sequen y los voy a echar al fuego. Porque no dieron frutos. Porque no dieron frutos. Quizás les iba bien económicamente. Quizás aparentaban ser personas respetuosas y honradas, que no hacen yo no tomo alcohol, yo no voy a los cumpleaños de 15, yo no bailo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Como si eso fuera a dar frutos. Juan nos dice, ustedes si me aman a mí tienen que amar al prójimo. ¿Saben cuáles son los frutos que Dios habla que hacen a un racimo jugoso, un racimo apreciable a los ojos? Amor, perdón. Un cristiano demuestra su verdadero fruto del Espíritu cuando es capaz de perdonar, que es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Y que solamente Dios nos puede ayudar a perdonar. Porque la verdad que se necesita mucha fuerza para perdonar a quienes nos hicieron daño. Pero eso es un fruto espiritual. ¿Y saben qué?
lo interesante es que Jesús dice lo siguiente: aquellos que dan frutos son personas a las que mi Padre, cuando le piden, les da. Son personas que cuando oye Dios, mi Padre, escucha que están en necesidad, sale a socorrerlos. Porque son personas a las que Dios, y fíjense lo que dice al final Jesús, está orgulloso de ustedes. ¿Y saben por qué Dios se pone orgulloso de sus hijos? Porque lo imitan a Él. Y Dios es por excelencia el puro amor. Y Dios es por excelencia el puro perdón. Porque nos perdona todo el tiempo, aun cuando nosotros sabemos que estamos haciendo el mal, nos arrepentimos y nos perdona. Entonces, si Dios nos perdona y nos ama, le exige lo mismo a sus hijos. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar unidos a Jesús. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles. Orando todos los días, leyendo la Biblia si es posible todos los días, congregándonos cuando hay que congregarse. Pero por sobre todas las cosas, la mejor forma de estar en comunión es poniendo por obra lo que Él nos expresa en su palabra. La palabra usa la palabra mandamientos, que es una palabra que hoy en nuestra generación puede ser una palabra dura, los mandamientos. Es algo rígido, duro. Y en realidad, si uno lee a Jesús, los mandamientos que Él nos propone no son mandamientos de un dictador que nos obliga a hacer las cosas, sino que en realidad son pasos a seguir para tener vidas fructíferas y vidas bendecidas. Ser responsables, ser transparentes, ser los más honestos posibles, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas, nuestro trato con los demás. Yo les voy a enseñar un principio que si lo ponen en práctica van a ver la bendición de Dios en su vida. Otro fruto del Espíritu Santo es la generosidad. Si ustedes aprenden a ser generosos, aún con lo poco que tengan, no importa, con lo poco que tengan, si ustedes aprenden a ser generosos, va a empezar a venir la bendición de Dios. A mayor generosidad, Dios más responde. Y hablo incluso en términos económicos. Mientras más generoso uno, mientras más comparte lo que tienen, sea poco o sea mucho, Dios bendice y van a ir viendo que Dios los va a ir bendiciendo cada vez más. Porque ese sí es el principio del reino. El principio del reino es dar, dar, dar. Y sin darnos cuenta, mientras damos, estamos recibiendo. Porque la bendición de Dios, como dije yo, no es solamente económico. La salud, que cuida a nuestros hijos, que cuida a nuestros nietos, que los proteja del mal. Son un montón de aspectos la bendición de Dios viene a nuestras vidas. Y para terminar, en este domingo, Jesús dice: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. ¿Quieres que tus oraciones sean escuchadas? ¿Quieres que Dios responda con bendición? Hay que obedecer a Jesús y hay que dar muchos frutos. Señor los bendiga. Amén. Vamos a pasar la ofrenda.